nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor tuyo, el servicio de tus fieles. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy vamos a comentar las lecturas del domingo 31 del tiempo ordinario ciclo B. Y nos acompaña como invitado, uno que ustedes ya conocen muy bien, el diácono Martín Rosado, el delegado del arzobispo para los asuntos diaconales en la arquidiócesis. Bienvenido, Martín. Bienvenidos, hola, buenas a todos. Muy bien, ya nos conocemos, ¿verdad? Ya ustedes conocen mis invitados, vienen siempre. Así que hoy nos tenemos a Martín en este programa para ir saboreando la palabra. Fíjense que nos estamos acercando ya al fin del año litúrgico. Sí. Ya estamos domingo 31, son 34, sabemos, ¿verdad? El tiempo ordinario son siempre 30, hasta el domingo 34, después comienza el Adviento. Así que ya prácticamente enseguidita nos vamos a estar viendo, hablando del Adviento y enseguida de Navidad y vamos rapidito. Pero bueno, hoy estamos en la recta final del tiempo ordinario en el ciclo B, domingo 31. Tenemos unas lecturas muy buenas. Hoy es en el Evangelio y la primera lectura que siempre va como que de la mano, combinadas, ¿verdad? Un poquito adelantando el tema, siempre la primera lectura o poniendo en perspectiva el tema que luego va a aparecer en el Evangelio. Estamos hablando del precepto principal. El precepto principal, ¿cuál es? ¿Verdad? Pues sabemos que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que somos y tenemos, y al prójimo. Correcto. Que el prójimo es parte de ese primer mandamiento, lo vamos a ver enseguida. No es posible amar a Dios si no amamos al prójimo. Correcto. Por eso Jesús lo desdobla, lo explicita, lo enuncia en el Evangelio de hoy. Bueno, vamos a la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, que es donde aparece precisamente en Deuteronomio 6, 4 al 6, ese primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Aparece ahí. Por eso está puesta esa primera lectura, obviamente. Bueno, la palabra Deuteronomio es una palabra que significa segunda ley. Ustedes saben que en la Biblia los judíos consideraban la ley, eran los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Okay? Y entonces el Deuteronomio es uno de esos 5 libros y el nombre en sí significa segunda ley. Moisés, el pasaje que vamos a leer hoy se enmarca justo antes de la entrada a la tierra prometida. Allí está todo el pueblo y está Moisés, que todavía no ha muerto, pero ya sabemos que Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Y entonces allí se da este discurso de despedida donde se recuerdan los mandamientos principales y los sucesos principales en donde Dios ha actuado en la historia del pueblo para hacer lo suyo a través de esa travesía de 40 años por el desierto. Entonces, pues es una exhortación a cumplir con el decálogo y de manera particular con el primer mandamiento que, como dice Jesús en el Evangelio, lo resume todo. Así que fíjense que la primera lectura, vamos a leer el texto que lo tengo aquí. Dice, escucha Israel, sobre todo esos versículos que son los que más me interesan, capítulo 6, versículos 4 al 6. Sí. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Recuerden, para el judío el corazón es la persona, lo que yo soy, mi esencia, mi ser humano, sobre todo lo que me hace ser como yo soy, mi interioridad, mi carácter, mis tendencias, lo que me lleva a mí a ser como soy, actuar como actúo. Ese es el corazón. Y fíjense, Padre, que en este caso el Señor también nos invita a que nos amemos nosotros mismos, fíjense. ¿Sí? Amar al Señor, ¿sí? Como dice aquí, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, lo que acabamos de decir, pero también al prójimo, pero también nosotros tenemos que amar. Sí, claro. Porque hay gente que no nos ama, Padre. Sí. Si nosotros mismos no nos amamos, ¿por qué? Entonces por ahí el Señor nos viene y nos pide esa conversión. Busquemos el amor de Dios.
Claro. Pero ese amor de Dios también lo tenemos que aplicar a nosotros. Sí, por supuesto. El tema es que lo vamos a ver en el Evangelio un momentito, cuando comentemos al hilo de la encíclica Dios es amor de Benedicto XVI, como el amor con el que amamos. Aquí estamos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, el amor con el que amamos es Dios en nosotros. Dios en nosotros, sí. No es el amor limitado, falible, muchas veces interesado, egoísta, que en realidad no es amor, de la criatura, sino es Dios en la criatura, Dios que es amor, amando en y con. Pero ya hemos dado un anticipo, ¿verdad? Pero eso viene en el Evangelio cuando lo hablamos. Sí, volvemos a la primera lectura, que todavía estamos en el Antiguo Testamento, y esto que acabamos, esta cita que les he leído de la primera lectura, este trocito, estos versículos, son la oración que recitaban todos los judíos, ¿verdad? El famoso Shema Israel, escucha Israel. Es la oración que ellos recitaban varias veces al día. Todo judío piadoso tenía que recitar esa oración. Era una manera de recordarse qué es lo que tenemos. Ojalá nosotros hiciéramos algo parecido. Lo que tenemos que estar haciendo todo el día. Correcto. Amando a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, para decirlo en palabras sencillas, en vez de utilizar la nomenclatura del Antiguo Testamento, corazón, alma y fuerza. Bueno, podemos decir, amamos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Entonces, fíjense que es... en ese versículo que hemos leído está expresada la fe en un solo Dios. O sea, la fe de Israel es una fe monoteísta. Hay un solo Dios, dice claramente. Hay un solo Dios y a ese solo Dios vas a amar con todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes y todo lo que tú puedes. Y ese es el mandamiento. Cumpliendo ese mandamiento básicamente está todo cubierto. Así que, fíjense, esto es bien importante. Es una pregunta que va a aparecer al hilo de lo que el escriba en el Evangelio de hoy le va a preguntar a Jesús. Pero esta va a ser la respuesta fundamental, la que ya hemos leído en esta primera lectura. Correcto, sí. Muy bien. Bueno, pues nada, esto es lo que nos trae la primera lectura. Vamos entonces a adelantar un poquitito el tema de la segunda. En la segunda no es directamente el tema del Evangelio y la primera, pero en la segunda lectura lo que vamos a estar es encontrando un trocito más de la carta a los Hebreos, que la venimos leyendo ya durante varios domingos, ¿no? Hoy estamos leyendo específicamente el capítulo 7, versículos 23 al 28. Básicamente está hablando del sacrificio de Cristo. Hemos hablado del sacrificio de Cristo. Bien, al regreso de nuestra pausa, continuamos expandiendo en esta segunda lectura. De regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del domingo 31 del ciclo B, tiempo ordinario, con nuestro hermano, el diácono Martín Rosado. Habíamos empezado un poquito como a arañar los temas de la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, que venimos leyendo hace varios domingos, y hoy nos está hablando específicamente de cómo es ese sacrificio del Señor. Dice específicamente que han habido muchos sacerdotes en la alianza antigua, porque obviamente esos sacerdotes se morían. Y tenía que venir un sacerdote que lo sustituyera. Pero en la alianza nueva, el sacerdocio, que creo que lo hemos dicho en programas anteriores, el único sacerdote es Cristo. No hay más sacerdotes que Cristo, en la nueva alianza, que es en la que estamos nosotros. Hay un solo sacerdote y ese sacerdote es Cristo. Entonces Cristo hace participar de su sacerdocio por el bautismo a todos los fieles, que es lo que conocemos como el sacerdocio común de los fieles, y hace participar en diverso grado a los sacerdotes ministeriales, que son los que reciben el sacramento del orden. Pero son participaciones del único sacerdocio, que es el de Cristo. Es el único que existe en el Nuevo Testamento. No hay más sacerdotes. En el Antiguo Testamento había un montón, como dice la carta a los Hebreos, pues se moría y tenía que poner a otro. Pero en el Nuevo es Cristo. Entonces, la conclusión es, y él explica aquí, porque su sacrificio es un sacrificio para siempre. Correcto. Y es un sacrificio de una sola vez. Y es un sacrificio que lo abarca y lo completa todo. O sea, no es un sacrificio, si fuera imperfecto, como eran los sacrificios de la Antigua Alianza, pues hay que seguirlo haciendo porque no cubrimos todas las bases. Pero Cristo cubrió todas las bases. Entonces, si fuera un sacerdocio de alguien que se va a morir, pues hay que poner otro después. Así que no es un sacerdocio eterno ni es para siempre, hay que sustituirlo como pasaba en la Antigua Alianza. Entonces, por eso, el sacerdocio de Cristo, como Cristo es precisamente por ser sacerdote, Dios y hombre, si no, no podría ser sacerdote. Es decir, tiene que participar de las dos extremos entre los que va a ser mediador. Por lo tanto, tiene que ser hombre, como nosotros. Correcto.
tiene que ser Dios. Si no, no podría ser mediador entre Dios y los hombres. Entonces, como Él es Dios y es hombre, pues no muere, su sacerdocio es eterno. Como es Dios y es hombre, y como hombre con su humanidad llevó a cabo un sacrificio perfecto, pues no le falta nada. No hay que añadir nada, no tiene que venir más nadie a completar más nada. El sacrificio de Cristo está en sí mismo terminado. ¿Qué es lo que le falta al sacrificio de Cristo? Que lo dice San Pablo. Digo, esto no está en la lectura de hoy, pero aprovecho para... ¿Qué le falta al sacrificio de Cristo? ¿Qué le falta a la obra redentora de Cristo? En sí misma, nada. ¿Qué le falta? Que llegue a toda la creación, empezando por nosotros. Eso es lo que falta. Por eso San Pablo dice, completo lo que falta, completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que dejar que el sacrificio de Cristo se haga bueno en mí. El sacrificio, que por cierto, vamos a hablar un momentito de la palabra, no me quiero extender mucho en esta lectura, pero sacrificio es una palabra que etimológicamente significa consagrar, separar para Dios, ¿verdad? Viene del latín sacrum facere, quiere decir hacer sagrado, consagrar. Y fíjese, Padre, ese sacrificio nos lleva a lo que vamos a tocar en el Evangelio. Claro. Por amor, porque nadie se sacrifica sin no tener amor. Claro. Lo podemos hacer y de ahí es que nace esa entrega que hizo Dios a su Hijo para que muriera por nosotros, por amor a nosotros. Y que de eso hablamos ahora en el Evangelio. Sí, llegamos al pie al Evangelio, ese sacrificio que hizo Él, morir por nosotros, por amor, que es lo que Él nos quiere enseñar a nosotros. Efectivamente. Fíjense que se trata de, obviamente la muerte, la pasión, muerte y resurrección es como la cúspide, el momento emblemático, pero toda la vida de Cristo es sacrificio, en el sentido, no es sacrificio de que, ay, esto me cuesta mucho, correcto. Sacrificio en el sentido que acabo de explicar etimológico, de entregarle a Dios, consagrarle a Dios. O sea, correcto. Sacrificar, etimológicamente lo que significa es consagrarle a Dios. Correcto. Entonces se supone que todos nosotros sacrifiquemos, que todos nosotros nos consagremos a Dios. Es la única manera de cumplir el primer mandamiento que acabamos de ver en la primera parte del programa con la primera lectura. Es decir, amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que podemos, es lo mismo que consagrar a Dios todo lo que yo soy, todo lo que puedo y todo lo que tengo. Es lo mismo. Es dárselo a Él. Correcto. Claro, que luego en el Evangelio, repito, explicaremos bien cómo es lo que es Dios en nosotros, como explica el Papa Benedicto. Bueno, pero quiere decir, resumiendo esta lectura, nos trae unos puntos muy importantes que son, primero, que el sacrificio de Cristo es uno y es para siempre. Segundo, que su sacrificio fue perfecto, no le falta nada. Ya expliqué, lo que le falta es que se haga bueno en cada uno de nosotros y a través nuestro en la creación para que la creación entera se redima. Esa es la idea. Y luego, el sacrificio es siempre actual, porque como es el sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre, que está vivo, resucitado en cuerpo y alma, glorioso en la Trinidad, pues siempre es actual. De hecho, porque su sacrificio siempre es actual, existe el sacramento, existe la liturgia. Porque si no fuera siempre actual, si Cristo no estuviera vivo para siempre y su obra redentora no fuera de Él y estuviera Él vivo para siempre, nosotros no podríamos tener acceso a ella. Y el acceso a ella es a través del sacramento, a través de la liturgia. La liturgia nos conecta con el eterno presente de Dios, a través del cual tenemos acceso a su obra redentora, a que Él entre en nosotros, venga a nosotros, entremos en comunión con Él. Bueno, esta es básicamente la segunda lectura, no me quiero alargar más, vamos a introducir un poquitito el tema del Evangelio que terminaremos luego de la pausa. Bien, en el Evangelio, como ya sabemos, viene un escriba y le pregunta al Señor, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento mayor de todos? Recuerden que en la época de Jesús se debatía y se discutía, habían no sé cuántos, 600 y pico, no me acuerdo del número, 607 creo, preceptos, habían explicitado 607 preceptos, una locura. Y entonces están como las agencias de gobierno que ya no pueden poner más porque ya no se puede bregar con el asunto. 607 mandamientos. Él tenía que pensar, espérate, ¿cuál es? No, el mandamiento 315 es el que estoy fallando, no, el 223, la locura de la vida. Y discutían, claro, lógicamente, con tantos mandamientos, cuál es el más importante. Entonces el escriba viene a donde Jesús a preguntarle, oye, maestro, ¿cuál es el más importante? Y entonces Jesús, obviamente, con toda la misericordia que lo caracteriza, porque es Dios, porque cualquiera de nosotros lo hubiera despedido de otra manera, pero no, sí. Con mucha misericordia, con mucho amor, viene y le explica y da una clase magistral, como siempre, cada vez que abre la boca Jesús, pues es una clase magistral porque es Dios. Entonces le dice, pues el precepto fundamental, el mayor, el que los abarca todo, es amar a Dios sobre todas las cosas.
que es amar a Dios con todo lo que somos, podemos y tenemos. Y hay otro que es semejante a ese, que lo conocemos, ¿verdad? Esta lectura la sabemos de memoria, este evangelio lo sabemos de memoria. Hay otro que es semejante. ¿Por qué es semejante? Porque se desprende del primero. Porque si tú cumples el primero, ya estás cumpliendo el segundo. Pero vale la pena decirlo porque puede haber gente que se cree que está cumpliendo el primero sin cumplir el segundo. Ese es el detalle. Por eso Jesús, que obviamente no se le escapa nada, dice, si el segundo es semejante y es amar al prójimo, porque si no amas al prójimo, no amas a Dios. Bien, ya tenemos introducido nuestro tema y pausamos para regresar a hablar de este evangelio. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 31 del tiempo ordinario, ciclo B, con nuestro hermano el diácono Martín. Vamos al Evangelio como prometimos antes de esta pausa. En el Evangelio está la respuesta de Jesús al escriba, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, que es la cita de Deuteronomio que vimos en la primera lectura. Y dice, hay un segundo mandamiento semejante a este, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese segundo mandamiento que Jesús desdobla y explicita, sabiendo que es parte ya del primero, pero lo quiere explicitar, igual que el primero está tomado de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 6, el segundo está tomado de Levítico 19, versículo 18. ¿Verdad? Todo esto lo tiene en el comentario escrito, pero lo digo por si alguien lo quiere ir a buscar. O sea que Jesús está citando la escritura. De hecho, está citando la ley, porque el Levítico es parte de los primeros 5 libros, que como ya dijimos es lo que el judío considera la ley de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia. Así que, fíjense qué interesante, estamos hablando de... y la respuesta del escriba es muy sensata, tienes razón, maestro, esto es verdad. Pero fíjense en la contestación de Jesús. Jesús no le dice, te salvaste muchacho, llegaste, esto es lo que hay. No, Jesús le dice, no estás lejos. ¿Por qué Jesús no le dice, llegaste al reino de Dios, sino que le dice, no estás lejos? ¿Qué quiere decir? No, esto no es el reino de Dios, dice Jesús. Es lo que está diciendo. No estás lejos, estás en camino al reino de Dios. O sea, el judío que viva eso está preparado para dar el paso al reino de Dios. Si no vives eso, hay que empezar por ahí. Entonces, fíjense, lo digo porque muchas personas piensan que esto es cuestión de amar a Dios y al prójimo y ya está. Y Jesús dice, no, eso no es. O sea, si nosotros estamos en la nueva alianza, Jesús nos dice a nosotros, se supone que estamos viviendo el reino, pero si estamos en la nueva alianza y estamos con esto mismo que Él le responde, nos diría a nosotros, no estamos lejos, pero no estamos en el reino. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Y en esto quiero detenerme, a ver si me da tiempo a leerles la cita del Papa Benedicto, que se las he prometido ya 3 veces, porque son muy ilustrativas y muy iluminadoras, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre esto y cómo se vive este mandamiento, que es el mismo, porque es que hay que amar a Dios, obviamente, y al prójimo? Y como dice San Juan en su carta, el que dice que ama a Dios y no al prójimo es un mentiroso. O sea que no es posible amar a Dios sin amar al prójimo, eso ya lo sabemos. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué este escriba no está en el reino sino cerca, no estás lejos? Porque la diferencia en el Nuevo Testamento es que recibimos a Dios, que es amor, y con Dios amor en nosotros, o sea, mediante la apertura que se establece por el puente que es Cristo, como vimos en la segunda lectura. Jesucristo es el sacerdote, es el puente entre Dios y los hombres. Ese puente, a través de Cristo, entramos en comunión con la Trinidad. Y cuando entramos en comunión con la Trinidad que es Dios, que es amor, en nosotros nos capacita para amar tanto a Dios como al prójimo. Pero no con nuestra fuerza, no con nuestras capacidades, no con nuestras luces, sino dejándonos guiar por ese Dios que es amor, que vive en nosotros. Por eso hay gente que piensa, pero eso es imposible, yo no puedo hacer eso lo hizo Él porque era Dios, qué sé yo qué, pero yo no puedo. Pues como Dios es bueno. Estamos en el Antiguo Testamento, hay que decirle a esa persona, mira, no estás lejos del reino, pero no estás todavía, porque el reino, para Dios no hay nada imposible. Si vamos a amar con Dios, que es amor en nosotros, nada es imposible. Lo que falta es que lo dejemos.
Lo que falta es que nos abramos a su obra y a su acción en nosotros. Y que nos dejemos amar por Él. Que nos dejemos amar por Él. Dejarnos amar por Él es dejarlo a Él vivir en nosotros. Correcto. ¿Y cuál es el paso para que Él viva en nosotros? Esforzarnos por cumplir sus mandamientos. El mandamiento es la ruta que hace que Dios pueda, a través de Cristo, que es el mediador, ponernos en comunión con la Trinidad. Y cuando estamos en comunión con la Trinidad, tenemos la capacidad de Dios para amar a través de nuestra limitada naturaleza humana. Tenemos la capacidad de Dios. Fíjense que la gente que dice, no, pero eso lo hizo Jesús porque era Dios. No, eso lo hizo Jesús porque era hombre y había dejado que Dios actuara plena y totalmente a través de él, que es distinto. No lo hizo porque era Dios, como que hizo trampa. No. Eso es una manera infantil de ver las cosas. Porque entonces nosotros tenemos que decir, pero yo no soy Dios. Pero es que Él quiere hacer en nosotros lo mismo. Por eso Él es hombre perfecto. Para que nosotros, siendo seres humanos, hasta ahí nada más, dejemos, como Él dejó en su humanidad, a Dios vivir y actuar. Y podamos hacer lo que Él hizo, repetir ese misterio pascual en nosotros. O sea, completar, como dice San Pablo, y cité ahorita, lo que falta su pasión, dejar que Él pueda en nosotros amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, y el camino es la voluntad de Dios, esforzarnos por cumplir su palabra. Si me aman, guardarán mi palabra, dice Jesús en la última cena. Así que, ¿cómo amamos a Dios? Que es lo primero que tenemos que hacer, amar a Dios, guardando su palabra. Eso le permite a Él ponernos en comunión con Él. Y entonces nos capacita a nosotros para que con Él, que es amor, podamos amar tanto a Dios, seguir amando a Dios, como, que es decir, seguir cumpliendo los preceptos, como al prójimo. O sea que no lo vamos a hacer con nuestras capacidades. Pero es que a mí eso me cuesta mucho, yo no puedo, pues no lo hago. No, entonces no estás lejos del reino, pero ese no es el reino. El reino es Nuevo Testamento, ¿ves? O sea que esto es bien, esto que acabo de explicar es bien importante. No sé si me dará tiempo, porque esto es una carrera contra el tiempo, señores, esto es difícil. Quiero citarles, leerles, bendito, una cita del Papa Benedicto, que la tienen en el escrito, ¿no? Que después le doy la referencia antes de terminar el programa, pero es decir, dos citas que no quiero dejar de pasar. Miren, ustedes saben que Benedicto escribió una encíclica que se llama Dios es amor, ¿verdad? Deus caritas est. En el número 18, les voy a citar el número 18, dice el Papa Benedicto: amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento, es lo que Jesús explicó hoy en el Evangelio, en la respuesta. Pero ambos, dice el Papa Benedicto, ambos viven, escuchen, del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así pues, no se trata de un mandamiento externo que nos impone lo imposible. Yo no puedo, yo soy hombre. Sino de una experiencia de amor nacida desde dentro. Un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor. El amor es divino porque proviene de Dios y a Dios nos une. Y mediante este proceso unificador nos transforma en un nosotros con N mayúscula, que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, es la comunión de la que he hablado, la comunión con la Trinidad, hasta que al final Dios sea todo para todos. Cierro la cita, eso es Dios es amor, número 18. Y bueno, recuerden que todo esto que estamos hablando aquí lo tienen en el resumen escrito de 2 páginas. Tengo que referirles a eso y ya más o menos cerrar nuestro programa. Se nos acabó el tiempo una vez más. Así que vayan a pacrired.org. Y ahí está el sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, que es la parroquia que yo tengo a cargo. Ahí van a encontrar y pueden descargar. En los comentarios siempre de los podcasts y de los videos está el enlace. Descarguen el documento, que son normalmente 2 páginas. Ahí tienen todo escrito, las citas y todo, para que lo estudien y lo saboreen de verdad con más detalle. Así que hemos querido aquí tratar de cubrir, pero llegamos hasta donde se puede. Sí, hay que ampliar la hora. Sí, hay que ampliar el programa, Bueno, agradecerle al diácono Martín que haya estado aquí hoy con nosotros y nos haya acompañado a saborear la palabra, agradecerle a todos ustedes su sintonía y agradecerle a Dios todo lo que nos da.
con lo cual podemos amarlo a Él con todo lo que somos, podemos y tenemos, que es un don de Él. Y lo hacemos con su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.